Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. En este podcast hemos querido dedicarlo a uno de los fenómenos religiosos más controvertidos, enigmáticos y sorprendentes del panorama español, del panorama espiritual, la secta del Palmar de Troya. Durante este y el siguiente episodio vamos a sumergirnos en su historia, sus personajes, sus escándalos, su influencia y sus consecuencias. Hoy empezamos por el principio, los orígenes. Un relato que mezcla devoción popular, visiones marianas, manipulación religiosa y una progresiva deriva hacia la formación de una iglesia paralela. Para comprender lo que ocurrió, debemos viajar hasta finales de los años 60, concretamente al año 1968, en una España rural, profundamente marcada por el franquismo, la religiosidad tradicional y un contexto social donde el fenómeno sobrenatural y la fe se mezclaba con suma facilidad. El pueblo del Palmar de Troya, situado en la provincia de Sevilla, era un lugar agrícola, silencioso, humilde, pero destinado a hacerse famoso por una supuesta aparición mariana. La historia comienza con 4 niñas, Ana, Josefa, Rafaela y Ana María. Según los relatos, mientras jugaban cerca de un lentisco situado en una finca llamada la Alcaparrosa, afirmaron haber visto la figura de la Virgen María. No era extraño en la tradición católica española, ya había ocurrido en Fátima, en Lourdes y en otros lugares, pero la diferencia crucial, en este caso, fue la rapidez con la que los acontecimientos se intensificaron, y la llegada de personajes muy concretos que transformarían aquella visión infantil en un movimiento religioso organizado. Lo que al principio pareció una serie de supuestas apariciones, pronto se convirtió en un fenómeno popular. Llegaron peregrinos, curiosos, enfermos buscando curación, vendedores de estampitas y, por supuesto, visionarios. Y entre ellos emergió uno de los nombres clave en esta historia, Clemente Domínguez Gómez. Clemente, un hombre sevillano de carácter excéntrico, profundamente religioso y con una tendencia evidente al misticismo, comenzó a afirmar que él también recibía mensajes divinos, pero no solo mensajes de la Virgen, también de Jesús, de San José e incluso de figuras como el Papa Pío XII. Su repertorio visionario evolucionó rápidamente y con él, el movimiento del Palmar de Troya dejó de ser un fenómeno local para convertirse en algo más complejo. A medida que Clemente se situaba en el centro del relato, la dinámica empezó a cambiar. Sus mensajes anunciaban el fin del mundo, el castigo divino, la necesidad de penitencia y la corrupción del Vaticano. Las revelaciones se volvieron cada vez más apocalípticas, y la idea de que la Iglesia Católica oficial había sido infiltrada, manipulada y desviada del verdadero camino se convirtió en un pilar fundamental de su discurso. Es importante entender cómo todo esto encajaba en el contexto histórico. En los años 70, España vivía los últimos años del franquismo y un clima de incertidumbre. La Iglesia Católica había comenzado a modernizarse tras el Concilio Vaticano II, lo que generó tensiones internas. Mientras el Vaticano promovía reformas, Clemente y su grupo denunciaban esas reformas como diabólicas. Era el caldo de cultivo ideal para una escisión religiosa. A ese elemento de tensión doctrinal se sumó la personalidad de otro actor fundamental, Manuel Alonso Corral, abogado y mano derecha de Clemente. Mientras Clemente aportaba el carisma visionario, Corral aportaba estructura, organización y estrategia. Entre ambos comenzaron a perfilar una alternativa religiosa completamente autónoma. En este punto, el Palmar deja de ser un lugar de visiones espontáneas para convertirse en un movimiento con jerarquía, reglas estrictas y un discurso muy definido. Se impone la idea de que el Vaticano está corrupto y que la verdadera Iglesia está siendo trasladada espiritualmente al Palmar de Troya. Una idea que, sin ser explícitamente formulada al principio, acabaría tomando forma definitiva años después. Los testimonios de los primeros seguidores describen un ambiente de fervor absoluto. Personas de toda España acudían buscando respuestas, consuelo o milagros. Clemente, con sus presuntas visiones, se convirtió en un profeta moderno, pero también comenzaron a acumularse las críticas.
Muchos consideraban las visiones inventadas, los trances exagerados y las penitencias impuestas por el grupo extremas. Sin embargo, la presión externa no disminuía el entusiasmo de los seguidores, sino que lo reforzaba. La tragedia también alimentó el mito. En 1976, Clemente sufrió un accidente de tráfico que lo dejó ciego, pero lejos de frenar su actividad visionaria, sus seguidores lo interpretaron como una señal divina. Clemente afirmaba que, aunque había perdido la vista física, su visión espiritual se había intensificado. Este acontecimiento se convirtió en un punto de no retorno. El movimiento ya estaba completamente centrado en él. Y es aquí donde llegamos a uno de los capítulos más insólitos, la autoproclamación del nuevo liderazgo de la verdadera Iglesia. En 1978, Clemente Domínguez afirmó que el mismísimo Jesús lo había ordenado para sustituir al Papa Pablo VI, al que el movimiento del Palmar consideraba ilegítimo desde años atrás. Así, con la ayuda de un obispo vietnamita, Clemente fue consagrado obispo y posteriormente se autoproclamó Papa Gregorio XVII. Este acontecimiento marcó un antes y un después. La Iglesia palmariana, cerrada, estricta, rígida, quedó consolidada. Ya no era un grupo devocional, sino una organización litúrgica propia, dogmas propios y un papa propio. Construyeron una imponente basílica en el Palmar y alrededores de ella, un sistema hermético, difícil de penetrar, que pronto se rodearía de polémica, restricciones y un férreo control sobre sus miembros. Y así, terminamos este primer episodio, centrado en cómo un fenómeno mariano, que parecía espontáneo, acabó evolucionando hasta convertirse en una iglesia alternativa, liderada por Clemente Domínguez, un hombre que pasó de ser un visionario local a proclamarse papa. En el próximo episodio entraremos en los detalles más oscuros, el control interno, las reglas, los escándalos y los sucesores que mantuvieron viva la estructura tras la muerte de Clemente. Por mi parte nada más, nos escuchamos la semana que viene con el segundo episodio de esta miniserie.